Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy vamos a hablar acerca de posesiones y exorcismos, pero no vamos a hacer el programa que ya hemos hecho una o dos veces a lo largo de la historia de la Sociedad de la Medianoche, que ya llevamos más de 10 años transmitiendo. Pues sí fue en algún momento en el que nos pidieron que repitiéramos el programa de posesiones y exorcismos. No, hoy vamos a hablar acerca de ciertos casos específicos que, si bien han sido bastante relevantes, también son muy poco conocidos. Son casos de los que se sabe muy poco, de los que no han sido tan explotados. Sin embargo, sí han sido explotados por el cine, por la televisión y por los medios impresos. Pero son casos que casi nadie conoce y que además no se han investigado de una manera tan compleja como solemos hacerlo aquí en la Sociedad de la Medianoche, de una manera tan compleja y tan completa como lo hacemos aquí. Entonces, el programa del día de hoy va dedicado a eso. Hoy vamos a hablar acerca de casos de posesiones que pues algunos han resultado fallidos y otros afortunadamente han sido afortunados. Sin embargo, pues no todo ha salido muy bien. Así que, pues bueno, iniciemos como siempre, ya saben, con esta letanía del terror que trae para todos ustedes Radio Macabro y la Sociedad de la Medianoche y su servidor Héctor Lord Villadark. Justo antes de la medianoche, cuando las brujas untan belladona en sus escobas para volar, cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, y cuando los muertos condenados sacuden sus polvosos y harapientos ropajes. Ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de todos tus miedos. Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce lo más aterrador del mundo paranormal: investigaciones, historias y leyendas y lo más oculto de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. Recobremos la noche y recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada. Yo soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. Pensar en el espíritu de una persona muerta que tenga el poder de entrar en el cuerpo de una persona que aún está viva, cambiando así totalmente sus recuerdos e incluso hasta su personalidad, parece ser muy extraño, pero nunca algo totalmente ajeno a nuestro entender. En Watseka, Illinois, corriendo el año de 1877, algo ocurriría en un pueblo principalmente agrícola, donde a veces el silencio es interrumpido por el viento, pero hay veces que ni el mismo viento se atreve a romper este silencio. Silencio que es como un ritual imperdible. Pero una tarde, sin esperarlo, ese ritual sería más que interrumpido por un lastimero alarido. En la casa de los Venum, el silencio ha muerto. El ritual se ha fracturado. Mary Laurancy, una pequeñita de escasos 13 años, ha dejado de ser una inocente niña para ahora convertirse en un recipiente, en un simple contenedor sin voluntad ni alma. Esta noche exploraremos el macabro caso de posesión más perturbador del siglo XIX. Caso donde un cuerpo, dos almas y solo una verdad que desafía a la muerte se hacen presentes. Hoy hablaremos del caso de Mary Laurancy Venum, el fenómeno ya conocido popularmente como la maravilla de Watseka o de Watseka Wonder. Nos enfrentaremos a uno de los incidentes de supuesta y comprobada posesión espiritual y quizá hasta un caso de reencarnación, el más documentado del siglo XIX. Sean muy bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Y bueno, antes que todo quisiera agradecerles nuevamente el estarnos acompañando. Hoy vamos a hablar acerca de la maravilla de Watseka o de Watseka Wonder, como es hartamente conocido, un caso de posesión
que incluso tuvo que ver con algo de reencarnación y que se ha presentado desde los años 1800, más o menos en 1870, de los 1870 para acá, es decir, hace más de 150 años, y no se ha podido dar explicación a los sucesos que ocurrieron en la mansión o en la casa de los Venom. El caso de Mary Lunarcy o Lawrence Venom es uno de los casos más importantes que hay sobre posesiones y sobre exorcismos, porque están inmersas muchas cosas. Tiene que ver con posesión, tiene que ver con exorcismo, tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con adivinación, tiene que ver con corrientes espirituales que apenas estaban surgiendo, con corrientes psiquiátricas que no eran estudiadas del todo, con los principios de la psiquiatría, con los albores de la ciencia, es decir, se entremezclan muchas cosas, y aún con tantas disciplinas inmersas en este caso, no se ha podido dar explicación a los sucesos que realmente estaban ocurriendo en este poblado de Illinois, en el condado de Watsika. Sin embargo, bueno, pues antes que todo, me gustaría presentar a los integrantes de la Sociedad de la Medianoche, nuestra querida bruja de la Sociedad de la Medianoche, nuestra querida Skadi, quien se hace cargo de los controles y de la programación y de la ambientación y de la producción en cabina y demás. Y por supuesto, Héctor Lord Villadark, su cabra negra, su gran Philip, su cordero negro, su vampiro de medianoche, quien hoy les da la más cordial bienvenida a esta emisión de la Sociedad de la Medianoche. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarse uniendo a esta emisión. Como ustedes bien saben, durante todos estos años que hemos hecho el programa de la Sociedad de la Medianoche, siempre lo habíamos hecho en vivo, siempre habíamos transmitido en vivo. Sin embargo, ahora la calidad de video que proporciona Facebook para cuando estamos transmitiendo no es tan buena, y dependemos mucho de la red de ellos, por lo cual a partir de este programa, pues todos serán grabados, porque así podemos grabarlos con nuestros dispositivos con una calidad en 4K, que después podemos editar, que después podemos presentar y podemos entregarles un programa de altísima calidad a todos ustedes. Pero bueno, pues ahí los integrantes de la Sociedad de la Medianoche, muchísimas gracias, y iniciemos con este caso tan macabro, tan fuerte y tan intenso, que es la maravilla de Watsika. Iniciamos con el descenso a la locura, es decir, cómo se empieza a comportar una persona cuando está siendo poseída, cuando su cuerpo está siendo ocupado por alguien más, y que además en algún rincón de tu ser eres consciente de que alguien está ocupando tu cuerpo. Mary Lawrence Venom, la protagonista de esta historia, nace el 16 de abril de 1864 en el condado de Iroquois, en Watseka, Illinois, Estados Unidos. Una comunidad, como les decía, que principalmente era agrícola, que era medianamente poblada, es decir, no había mucha población, no había mucha gente en ese lugar, y que además se encontraba a escasa hora y media de la ciudad de Chicago. El nombre del pueblo, Watsika, se le debe a la esposa de Jordan Hubbard, quien fue el fundador del pueblo, y que además esta persona, su esposa, era una nativa americana de nombre Wochike. De ahí se tradujo como Watsika, o más bien se fue acomodando al vocablo de Watsika. Lawrence crece en el seno de una familia cristiana mega ortodoxa, es decir, eran puritanos hasta la náusea, donde la situación familiar pues era muy acomodada, no tenían carencias, la granja les proveía todo lo que requerían, entonces pues vivían bien, ¿no? Los Venom eran muy apegados a la iglesia, como les digo, a la iglesia local, ¿no? A esta iglesia ortodoxa, pero también eran muy apreciados por toda la comunidad porque
daban mucho a la comunidad. Es decir, si bien tenían grandes extensiones de tierra y podían mantenerse ellos de manera muy holgada, pues también podían permitirse ayudar a la gente. Y la gente lo sabía reconocer y por eso eran muy, muy apreciados en la comunidad de Huachica. Lawrence era una jovencita muy saludable, muy alegre, muy vivaz, que siempre ayudaba a los labores de la casa. Era una joven como cualquier otra joven de 17 años, ¿no? Una jovencita de 13 años. Esta jovencita, pues, siempre ayudaba en casa y trataba de mantener un ambiente de cordialidad entre los integrantes de la familia para que no hubiera disputas que en aquella época se solían dar mucho porque pues había cambios políticos muy fuertes, cambios religiosos también muy fuertes, ellos perteneciendo a una secta, bueno, no a una secta, a una religión muy, muy, muy puritana, pues había choques y había pequeños encuentros entre las religiones que eran las que predominaban, ¿no? La católica y la cristiana, y con esta rama ortodoxa a la que ellos pertenecían. Entonces, pues se llegaban a presentar ciertas confrontaciones, no solamente entre los integrantes de la familia, sino también entre los integrantes del pueblo. Y para ello, Lawrence, que era como le llamaban Rancy. Ella se llamaba Lawrence, le llamaban Rancy, y Rancy sabía apañárselas muy bien para poder evitar todo este tipo de problemas. Sus padres la llamaban, como les digo, Rancy, y hasta este punto de la historia, digo, recién va empezando, todo marchaba con normalidad para esta familia. Sin embargo, ocurriría algo que rompería toda esta armonía en la cual vivían. Para el año de 1877, las cosas dan un giro totalmente inesperado. Sería esta jovencita de 13 años la protagonista de un fenómeno que hasta la fecha sigue estando envuelto en el misterio. Después de 6 meses de malestares, fue seguida, y de malestares muy fuertes, digo, fueron 6 meses durante los cuales ella estuvo teniendo malestares intestinales bastante fuertes, bastante severos, que llevaban incluso a veces a doblarse del dolor, porque pues comenzaban como un pequeño cólico y terminaban con retorcijones tan fuertes que incluso en varias ocasiones lograron hacer que ella vomitara del esfuerzo intestinal que estaba haciendo y por supuesto del dolor que sentía. Así soportó durante 6 meses estos malestares y aparentemente después de esta sesión de malestares fueron seguidos por una aparente posesión espiritual. Sus síntomas eran ataques catalépticos, dolores inexplicables en el pecho y evidentemente estos dolores en el pecho le causaban una opresión. Esta opresión hacía que ella tuviera que hacer más esfuerzo para respirar y el que estuviera respirando más fuerte pues hacía que hubiera una mayor presión intestinal, lo cual lo llevaba a que hubiera consecutivamente vómitos y malestares muy fuertes que surgían a partir de esta fuerte presión en el pecho que ella sentía. También sentía que había presión en el estómago, en la boca del estómago, sentía como si le dieran un puñetazo, solo que no de golpe, ¿no? Sino como que le ponían ahí la mano y se la iban apretando tanto que ella dice que en algunas veces sentía como esta fuerza invisible presionaba tanto su abdomen que podía sentir cómo tocaba su espalda. También estaba acompañado de trances catatónicos que le hacían perder totalmente el conocimiento y aunque en un principio inició con desmayos,
fueron transformándose a algo que ya no eran simples desmayos normales. Lauren sí caía al suelo tan rígida como una tabla, incluso era imposible doblarla, y varios médicos llegaron a describirla como si estuviera en la primera etapa del rigor mortis, como si fuera un cadáver entrando en esta etapa de rigor mortis en el cual pues es prácticamente imposible moverlos, ¿no? Y en el verano de 1877 comenzaría a sufrir una serie de ataques epilépticos que pues a menudo la dejarían inconsciente durante muchas veces, y la dejaban inconsciente a veces hasta por 15 horas, ¿no? Es decir, eran trances catatónicos bastante severos. Cuando despertaba de sus trances, Lawrence no lloraba ni sentía dolor, ni mucho menos, sino que repetía con una voz que describen los médicos de la época como una voz monótona que decía y repetía una y otra vez que veía personas extrañas en su habitación y llegaba a escuchar voces que la llamaban por su nombre. Al despertar, contó a su familia que no solamente veía estas sombras, que eso ocurría prácticamente cuando ya iba a despertar, sino que durante todo el trance ella había estado en el cielo. Y en el cielo había podido ver ángeles y hablar con ellos, y también había visitado a sus hermanos menores, quienes lamentablemente pues habían fallecido antes que ella. Entonces ella decía que había ido al cielo, que había hablado con ángeles y que había platicado con sus hermanos muertos para después de esta plática sentir estas sombras que la llamaban por su nombre y que se presentaban en diferentes partes de lo que hasta ese momento era el cielo, y que prácticamente de inmediato se transformaban en su habitación, y después de esto pues despertaba rápidamente. A medida que sus ataques se hacían más frecuentes, los médicos le aconsejaron pues que tomara otras instancias, porque el brazo médico de Illinois ya no podía hacer más por ella. Ya no sabían qué más hacer. Para empezar, ni siquiera tenían un diagnóstico de lo que le estaba ocurriendo, es decir, no sabían qué era lo que estaba pasando, mucho menos iban a poder tener un tratamiento adecuado para poder sacarla de estos trances. Habían probado con medicamento para anticonvulsivos, para estos periodos catatónicos que se le presentaban frecuentemente. Bueno, pues toda la medicación que habían intentado, ninguna le había funcionado. Prácticamente le decían que como ella estaba luchando contra fuerzas invisibles, pues no había un medicamento que pudiera ayudarle de manera física, sino que llegaron a insinuárselo en su momento, se trataba de una enfermedad mental. Y en algún momento de lucidez que se llega a interpretar como una lucidez aterradora, Lawrence dice: hay alguien aquí que quiere entrar y no puedo detenerla. Y para enero de 1878 se decidió que debía de ser internada en un manicomio. Sin embargo, un vecino devoto espiritista llamado Asa B. Roof, del cual vamos a hablar más a detalle más adelante, convence a los padres de Benham de que no la internen en un hospital psiquiátrico, y que en su lugar permitieran darse la oportunidad de probar otras soluciones que tal vez pudieran dar solución a lo que estaba viviendo. Y les proporcionó el contacto de un médico espiritista, y es aquí donde entra en escena el médico espiritista E. Winchester Stevens, que además será parte crucial y clave de esta investigación. A partir de este punto es que comienza la opresión, es decir, conocemos las etapas de una posesión, cuando la entidad o el demonio en algunos casos está tratando de meterse en el cuerpo de alguien, pues pasa por ciertas etapas, y una de ellas sería la opresión. Y a partir de este punto comenzaría la opresión. No había pasado hasta este punto
el que se presentaran entidades, se presentaran... No, todo se había tratado de manera científica, de manera médica. Sin embargo, cuando llamas a la puerta, alguien contesta. Y si tú llamas a la puerta de un espiritista, pues quien va a salir es un espíritu. Entonces, cuando empiezan a mezclar a estos personajes, a estos espiritistas, pues aparece el caso de posesión o comienza la, perdón, la opresión. En enero de 1878 comenzaría la invasión de este espíritu maligno. Una tarde cualquiera de la primavera de 1877, Lawrence acude con su madre para decirle que se sentía mal. Afirmaba tener un fuerte dolor de cabeza que le hacía toser y esta tos le ocasionaba una presión en el pecho que a su vez le provocaba un extraño malestar en el estómago que no sabía interpretarlo. Sin embargo, en algunas de las ocasiones pues terminaba vomitando. La mamá comienza a preocuparse y comienza a preocuparse más que nada porque en Huaxica no hay un hospital de especialidades en el cual pudieran atenderla en caso de necesitar llevarla de emergencia a algún lugar. Eso realmente es el motivo de preocupación de la familia, que no había un hospital cerca para llevar a la joven en caso de alguna emergencia. Sin embargo, el malestar de aquella tarde, de cuando ella le manifiesta que se sentía muy mal y que sentía algo muy extraño en el cuerpo, pues cesa, se detiene, pero los padecimientos irían en aumento, aunque los malestares que estaba presentando en un principio, es decir, la opresión en el pecho, la opresión en el intestino, la tos, los vómitos, los malestares, desaparecen, empiezan a aparecer otros que irían en aumento. La chica, es decir, Lawrence, empieza a sufrir ataques epilépticos, tras los cuales, pues como ya les mencionaba, pues ella decía que había ido al cielo, que había hablado con sus hermanos fallecidos y que después veía sombras que la perseguían. Y era muy frecuente, sobre todo en esos casos, que Lawrence se quedara rígida como una tabla y que además fuera muy difícil moverla. En ocasiones tardaba hasta horas para poder volver en sí, ¿no? Como les digo, hubo una ocasión en la que tardó más de 15 horas para poder volver en sí. Alguna vez los doctores que estaban tratándola llegaron a darla por muerta debido a la terrible baja en el ritmo cardíaco y a la ausencia de signos vitales que presentaba en el cuerpo, aunque después de varias horas, la primera vez que se los dijeron, pues pensaron que sí, efectivamente había fallecido, estaban haciendo los arreglos cuando ella regresó de la nada. Entonces se dieron cuenta de que casi siempre que ocurrían estas situaciones, sus signos vitales descendían, pero prácticamente a ceros, no había pulso, no había ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca sana, no había respuesta de las pupilas, no presentaba respiración, o sí, pero muy leve, ¿no? Entonces, pues por eso es que llegaron a darla por muerta debido a estos, pues a la ausencia de los signos vitales, ¿no? Lawrence comenzó a relatar que por las noches veía sombras en su habitación y escuchaba voces. La pobre ya estaba totalmente aterrorizada y sus padres no sabían qué hacer. Por supuesto que era algo desconcertante, ¿no? Imagínate que pues tienes a tu hija, está enferma al grado de que la han declarado muerta varias veces y no te pueden ayudar de ninguna manera. Los médicos te dicen, no hay una solución, es que está luchando contra fuerzas invisibles, pues deben ser un mal espiritual, pero ellos siendo muy apegados a la iglesia ortodoxa, pues decían, bueno, pues es que ella va a la iglesia, ella cumple con su parte en esta sección de la religión. Entonces sí, era muy desconcertante. Sin embargo, las cosas siguieron empeorando y la joven por momentos no recordaba a sus familiares. Sin embargo, hablaba de personas que no conocía. Es decir, mencionaba nombres al azar, nombres de personas que jamás había visto, que más adelante, cuando se hizo la investigación del caso, se descubrió que los nombres que Lawrence mencionaba eran los nombres de personas que habían muerto en este lugar, en Huachica, pero
muchos años antes de que ella naciera, generaciones antes de que siquiera la familia de Lawrence llegaran a ese lugar. Durante semanas, Lawrence comienza a ser poseída, ¿no? Todavía no podemos hablar de una posesión como tal, pero sí había ya rasgos de que se estaba manifestando una posesión y que además lo estaban haciendo diferentes personalidades que eran muy aterradoras, ¿no? Por mencionarles alguna, la primera que se llegó a manifestar, se hablaba de una anciana que era un tanto violenta, que se llamaba Katrina. También había un joven y un joven como de 20 años más o menos, y una persona ya adulta, los cuales eran muy, muy violentos y la hacían hacer cosas que ella no quería, pero pues estaba inconsciente, ¿no? Al paso de los días, Lawrence empieza a sufrir episodios en los que se torna muy agresiva, comienza a hablar con voces que no correspondían a la suya, empieza a hablar en lenguajes que no eran los propios de ella y que ni siquiera conocía. Parece que se tratara de alguien con personalidades múltiples y en alguna ocasión llegaron a manifestarse episodios de sansonismo e incluso a presentar rasgos faciales que no eran los propios y que además los demás integrantes de la familia desconocían. Era clarísimo. Todos los síntomas de posesión estaban presentes. Y es que imaginemos esto. Una niña de 13 años hablando en idiomas que desconoce, en lenguas extrañas para toda la familia, que además tiene una fuerza sobrenatural, una fuerza física que le costaría a 4 hombres adultos poder controlarla o a veces siquiera poder transportarla cuando estaba teniendo estos desmayos catatónicos. Imaginen esto en esta niña de 13 años maldiciendo a sus padres con una voz que no es la suya. Por supuesto, ¿no? Pero por supuesto que los médicos de la época sugieren internarla en un hospital psiquiátrico, un destino que prácticamente sería arrastrarla a un sufrimiento. Recordemos que estamos hablando de hace 150 años, estamos hablando de los 1877, 1878 más o menos. Era una época en la que sí había hospitales psiquiátricos que trataban enfermedades mentales. Se hablaba de la locura, ¿no? Se hablaba de tratar una enfermedad mental que todavía no comprendían. No se hablaba de esquizofrenia, no se hablaba de identidades múltiples, no se hablaba de locura senil, no se hablaba de esquizofrenia, no se hablaba de trastornos mentales que ahora conocemos y que ahora hay químicos que pueden ayudar, fármacos que pueden ayudar de una manera muy adecuada. En aquella época no lo sabía, entonces hablar de mandar a una jovencita de 13 años a un hospital psiquiátrico era prácticamente asegurarle la muerte, pero además una muerte que iría arrastrando meses de tratamientos que serían una tortura, tratamientos que tenían que ver con terapias de electrochoques, con lobotomías, con sumergirlos en agua prácticamente al punto de congelamiento, después sumergirlos en agua prácticamente en punto de ebullición hasta antes de que lastimara la piel, chorros de agua helada, someterlos a camisas de fuerza que a veces resultaban asfixiantes. Vamos, era un camino de tortura que finalmente culminaría en la muerte porque no había un tratamiento, porque no se sabía de enfermedades mentales como en la actualidad las hay, ¿no? Como en la actualidad podemos hablar de ellas. Así pues, el médico y espiritista E. Winchester Stevens examina a Venom y fue tan laboriosa su examen para diagnosticarla que sus relatos y sus diagnósticos se publicaron en la principal revista espiritista de la época, de Religio-Philosophical Journal, y posteriormente en un libro de 1877 titulado The Watsika Wonder, que si alguno de ustedes lo quieren, me lo pueden pedir, déjenme aquí abajo que lo quieren y se los mandamos por PDF. Nosotros lo leímos
pues entender de primera mano, ¿no? De los realmente involucrados en el caso, cómo es la visión que tenían de todo esto. Y en este libro se describe a Venom como el caso más extraordinario de retorno y manifestación espiritual que jamás se haya registrado en la historia. Según Stevens, el carácter de Venom cambiaba repentinamente de taciturno y hosco a trances místicos e imaginarios en los que describiría alegres viajes al cielo y visitas a ángeles. Según Stevens, Venom solía hablar con diferentes voces y se transformaba en varias personas, incluyendo la anciana Katrina Hogan, un joven llamado Willie Conning y un señor que no da su nombre, pero que además resulta ser demasiado violento. Stevens afirma que recordaba los nombres de varias personas que habían fallecido, y había poseído, y que una de estas personas había poseído su cuerpo, y que posteriormente la misma Lawrence eligió ser poseída por el alma de Mary Ruth, que era nada más y nada menos que la hija fallecida de Asa Ruth. ¿Quién es Asa Ruth? El señor que fue a tocarles la puerta para decirles no lleven a su hija a un hospital psiquiátrico, denle la oportunidad a alguien. Ok, para 1870 estaba en Estados Unidos en auge el movimiento espiritista. De la mano de las hermanas que habían descubierto este método de que golpeaban a la puerta y el espíritu les contestaba, y de la mano de ciertos rituales de invocación, y de la mano de algo, de un movimiento tan importante como lo fue el espiritismo, que llegó a considerarse un movimiento religioso sumamente importante y que estuvo además a punto de desbancar al catolicismo. ¿Por qué? Porque el espiritualismo, este movimiento permitía que tuvieras contacto con los seres que habían fallecido. Entonces, el espiritismo te permitía contactar con ellos, lo que el catolicismo no. Entonces se convirtió en algo tan grande que básicamente el pilar del espiritismo, Allan Kardec, pues escribe un libro que se convierte en el pilar de la religión y que fue llegado a considerarse como la Biblia de esta religión. ¿Por qué? Porque marcaba paso a paso cuáles eran los pasos que tenías que seguir para poder contactar con espíritus, pero además te decía cuáles eran los errores más frecuentes, tenía todo un código de vestimenta, cómo debías de hacerlo. Si no han leído a Allan Kardec, bueno, pues les recomiendo que lo lean, es bastante bueno el libro de los espíritus. Es bastante bueno como un movimiento literario, ¿no? Que en algún momento llegó a considerarse un movimiento religioso. Sin embargo, aquí hay algo que a mí como que me vuela la cabeza un tanto, porque a mí se me hace, hablando en riguroso término de investigación, yo sí creo en el caso de Lawrence y Venom, en la posesión de Lawrence y Venom, pero se me hace muy extraño que una persona haya detenido un tratamiento psiquiátrico o psicológico para decirles vayan con un médico espiritista que seguramente los va a ayudar. Pero además, ese médico espiritista le va a dar paso al espíritu de una jovencita que murió hace años. La jovencita que murió hace años es la hija del señor que les dijo no lleven a su hija al psiquiátrico. Ok, una teoría muy conspirativa, muy conspiranoica si tú quieres, pero a final de cuentas es una teoría que no se ha barajado, que no se ha manejado y que nadie ha hablado de ella, quizá porque no habían caído en cuenta de ello, pero no es la primera vez ni sería la primera vez que ocurre. Existen personas que se encargan de esclavizar almas durante cierto tiempo para poder
realizar cierto tipo de situaciones. Algunos les llaman tener a tu muerto para que haga el trabajo y otros les llaman espiritismo, ¿no? Entonces, qué casualidad que la persona que dijo no lleven a Lawrence al psiquiátrico sea el padre del espíritu que ahora la va a poseer. No es que estuviera loca, no, o que no lo creyera. Sin embargo, sí creo que pudiera haber por ahí algún manejo de almas esclavizantes para poder utilizar el cuerpo de una persona, de una medium, para meter ahí el cuerpo de Mary Ruth y que tuviera una semana o 2 semanas más de vida con su padre, que no había podido tolerar la pérdida de su hija, ¿no? Entonces, no se ha manejado esta teoría, les digo, seguramente, pues quizás se trate de algún disparate mío. Sin embargo, es una teoría que no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado varias veces y en Haití hay una religión que se inspira en estos casos y mantiene a los muertos en un lugar durante muchos años para después pedirles ciertos favores y que los hagan y después liberarlos. Si esta persona, el doctor Stevens, conocía mucho de espiritismo porque era un médico espiritista, un médico sanador espiritista, conocía cómo hacerlo, pues por medio de una lana pudo haberle dicho a Asa Ruth, oye, pues yo puedo hacer que vivas las últimas 2 semanas con tu hija o con el espíritu de tu hija. Borrémoslo de la mente, solamente es un paréntesis que yo quería hacer aquí, porque no hay nadie que haya hablado de esta situación. No, ¿conocen la teoría del 10º hombre? Bueno, pues la teoría del 10º hombre quiere decir que ante una situación de crisis, 9 personas van a estar de acuerdo en una solución. Es decir, se va a pensar tanto que al final 9 personas deben de decir, ok, esta es la solución para este caso. La 10ª persona debe de estar en contra de esa solución, pese a todos los pronósticos. Es decir, si todos dicen, no, pues va a ser blanco, él tiene que decir, no, va a ser negro, y tenemos que prepararnos para una situación en la que pueda ser negro porque puede ocurrir. Entonces, bueno, pues en este caso soy el 10º hombre en el caso de Lawrence y Venom, porque ya incluso había pasado algo parecido. En el caso Mijangos también se llegó a tratar una teoría muy por el estilo, y bueno, pues como les digo, hay una religión que habla de ello. Pero continuemos con el caso. El investigador psíquico Richard Hodgson, que es el fundador de Watsika y que además pertenecía a la Sociedad Americana de Investigación Psíquica, también estaba convencido de que Venom estaba poseída por el espíritu de Ruth. William James mencionó brevemente el caso en su libro Principios de Psicología de 1890, y James comentó que se trata quizá del caso más extremo de posesión moderna que se puede encontrar. Claro que se puede encontrar hasta 1890. Sabemos que después de eso los casos de posesiones han ido en aumento y se conocen muchos, ¿no? Tanto que Gabriel Amort realizó todos los exorcismos que se puedan imaginar, ¿no? Bueno, pues según Stevens y Hodgson, Venom permitió que Mary Ruth poseyera su cuerpo durante unas 15 semanas, durante las cuales pudo reconocer a todos los amigos, a todos los familiares de Ruth, conocer todos los objetos de la casa y relatar situaciones e incidentes que eran historias de la infancia de Ruth y de la vida de la familia, es decir, situaciones que no podía conocer ella por ningún motivo. Convencidos de que Venom era la reencarnación de su hija, la familia Ruth permitió que la niña viviera con ella durante varias semanas. Stevens escribió que cuando Venom se casó, es decir, ya que terminó el caso, ya que pasó lo que tenía que pasar, pues ella más adelante se casa y tiene una muy próliga familia, pues él decía, tuvo 11 hijos, entonces él decía que
había podido tener todos estos hijos sin dolor porque justo en el momento del parto el espíritu de Mary Ruth entraba en el cuerpo de Laurency y entonces Laurency ya no sufría dolor y quien recibía, es decir, quien estaba presente en el momento del parto, en el momento de dolor, era Mary Ruth. No era un dolor físico porque no había un espíritu que sintiera. ¿No? El espíritu de Ruth no le pertenecía el cuerpo y pues podía tener los hijos que quisiera sin que le doliera, ¿no? Entonces, supuestamente el doctor Stevenson dice que pudo tener todos estos hijos sin dolor gracias a que Mary Ruth intervenía en los partos para que hubiera un parto sin dolor. Sin embargo, antes de que todo esto pasara, es decir, antes de las situaciones de posesión, pues vendría ahora sí la etapa de la posesión como tal. Porque, bueno, pues poco tiempo más adelante vendría lo que yo llamaría el énfasis terrorífico de esta historia, la muerte total de la identidad de Laurency, donde el médico espiritualista, el doctor Stevenson, el doctor Stevens, sugiere que Laurency era un espíritu guía para poder echar a los demonios. Y ella susurraría el nombre de Mary Ruth. ¿Qué es lo que esto tiene que ver? Bueno, primero, a detalle vamos a ver quién fue o quién era Mary Ruth. Mary Ruth era una joven vecina que había muerto justo 13 años antes en medio de una locura sangrienta, ¿no? Porque se cortaba las venas para poder aliviar los fuertes dolores que tenía de cabeza, la presión que ella decía manifestar en su cabeza, y esto la llevó a, pues, a que se cortara las venas porque tenía que sacar esa sangre mala, como lo menciona. No, esto le llevaba a momentos de escalofrío y así, de repente, Laurency se calma, abre los ojos, mira a su madre, a la quien sería su madre, y le dice con frialdad y en un tono muy molesto: tú no eres mi madre y quiero irme a mi casa con mis verdaderos padres, con los Ruth. Laurency Venom, hasta este punto de la historia, ha muerto psicológicamente. En su lugar hay un cadáver que camina, un alma sin cuerpo que se niega a irse y ahora se ve encarnada nuevamente. Es decir, ya no estamos hablando con Laurency. Laurency se ha ido. Quien hace que se mueva el cuerpo es Mary Ruth, ¿no? Que Laurency pasa a ser un simple contenedor para un espíritu vagabundo. Laurency fue capaz de proporcionar datos muy precisos acerca de todos. Y aquí es donde viene la parte interesante del caso de la posesión de Laurency Venom. ¿Cómo rayos pudo haber conocido todo lo que sabía? Pudo proporcionar datos precisos acerca de todos los individuos que formaban parte, además como si los conociera de toda la vida, ¿no? Que formaban parte de la familia, cuestión que era algo imposible. Ella jamás los había conocido, sabía quiénes eran, pero nada más. Ni siquiera había escuchado hablar de ellos, o sea, no sabía quiénes eran, a qué se dedicaban o qué hacían, simplemente pues sabía que ahí estaban y que habían sufrido una pérdida con anterioridad, pero no sabía quién se había muerto, quiénes eran, a qué se dedicaban, en qué parte vivían, vamos, prácticamente no sabía nada de ellos, ¿no? Sin lugar a dudas, esto era una situación inexplicable y terriblemente desconcertante, que llevó, por supuesto, a que poco a poco se corriera la voz por todos los rincones de la región y por supuesto no pasó mucho tiempo para que fueran acercándose los curiosos y pues el caso llega a tener muchísima repercusión ya que, como les digo, en esa época estaba en auge el movimiento espiritista de parte de las hermanas Fox, que después viene fundamentado con
el libro de Allan Kardec. Y bueno, los que habían escuchado acerca de esta nueva disciplina creían que Laurency era una especie de medium y siguiendo la religión en tendencia, es decir, el espiritismo, se requiere de un medium para poder hablar con los muertos. Entonces, pues todo mundo empezó a querer ir a hablar con Laurency para que pudiera hablar con sus seres que ya no estaban. Por eso acudían a ella con la esperanza de poder preguntarle por sus familiares difuntos. Pero como los Venom eran una familia muy apegada al cristianismo ortodoxo, pues rechazaron con gran contundencia el espiritismo y no querían recibir las visitas de los curiosos. Pero sí querían que un médico espiritualista pues les ayudara. Como les pudo ayudar hasta cierta parte, pues bueno, entonces ahí sí estoy bien y lo demás pues ya ahí lo dejo, ¿no? Paralelamente, el estado de Rancy iba empeorando y llegó un punto en el que los médicos consideraron que había perdido el juicio. La diagnosticaron con una enfermedad mental. Como les digo, había enfermedades mentales, pero no había especialidades en las enfermedades mentales. Y entonces consideraron que lo más conveniente para la joven era ser ingresada en el hospital más cercano, en el hospital de la zona, que era el Hospital Psiquiátrico de Peoria. Este psiquiátrico había cobrado fama porque además se llegó a comprobar que estaba innovando en tratamientos para los dementes, tratamientos que estaban funcionando, pero parte de esa fama es que los dichosos tratamientos que estaban aplicando sí estaban funcionando, pero no se estaban obteniendo los resultados esperados. Por el contrario, eran resultados bastante desalentadores. Es decir, te diagnostico y te voy a dar un tratamiento que seguramente será tortuoso y una vez que estés en el tratamiento, pues lo más probable es que te mueras, pero 3 se salvan. Entonces, bueno, había aliento, había esperanza, eran resultados alentadores, porque 3 personas se habían salvado y se habían logrado curar, cosa que en ningún otro lugar había ocurrido, ¿no? Pero no era, 3 de 100, pues no está como parejo, ¿no? En el momento en que la posesión de Laurency comenzó, 2 espíritus se manifestaron a través de ella, ¿no? Quien les digo, Katrina Hogan, una anciana de 63 años, que además afirmaba que ella había volado desde Alemania hasta Huaxchica solamente porque había encontrado un medium por medio del cual podía manifestarse y podía expresarse. O sea, viajó de Alemania a Estados Unidos volando porque pues en el mundo espiritual alguien le dijo, allá en Illinois hay alguien que es un medium, y ahí vino desde acá, ¿no? A mí ahí se me hace que hubo chanchullo por medio del doctor Stevens, para decir que él podía canalizar a quienes eran mediums, y entonces ya no te vuelves parte de la religión, sino que te vuelves parte de quienes forman la religión, y eso es todavía más importante, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es lo que yo creo. Y la otra persona era William Connix, un joven de 20 años, que además, bueno, pues ambos espíritus eran malignos porque la obligaban, como les digo, a decir cierta suerte de improperios y muchas groserías. Laurency les tenía miedo y como parte del tratamiento y de la sanación, el doctor Stevens hipnotizó a la joven sugiriéndole que si tenía que ser poseída, lo hiciera con entidades que fueran felices e inteligentes, sugiriéndole bajo hipnosis, ¿no? O sea, obligándola. Buscando en los rincones de la habitación, Laurency empezó a ver a diferentes entidades que eran quienes ella decían las sombras que veía en su habitación, otros espíritus que algunos la espantaban y la hacían gritar porque resultaba que eran muy, muy malignos. Empezó a llamar a personas que, como les digo, pues ya habían fallecido, y de repente menciona, así de la nada, se quedó quieta y mencionó: me gustaría que viniera Mary Ruth. El señor Ruth, que estaba en la sala, dijo: Mary es mi hija,
y hace 12 años que está en el cielo. De esta manera, el portal quedaba abierto. Habían tocado y habían abierto la puerta. El señor Ruff lograría que el espíritu de su hija ocupara el cuerpo de Lawrence y Venom. Es decir, el ritual se había quebrado y el silencio se había roto. Lawrence, por voluntad propia, había aceptado que Mary Ruth entrara en su cuerpo. Antes de que, bueno, sí, un poco antes de que todo esto ocurriera, había llegado el día planeado para poder ingresar a la joven en Peoria, en este manicomio, y pues poco antes de que partiera de la casa, digo como a manera de recuento, poco antes de que partiera de la casa, había llegado el doctor Steven, no es cierto, había llegado el señor Asa Ruff y le había pedido la oportunidad de presentarles a un médico que era conocedor de este tipo de temas, y pues por supuesto que los padres de Lawrence habían aceptado a conocer otra opinión y no a ingresar a su chica en Peoria, porque pues ellos ya sabían lo que podía ocurrir. Asa les presenta a este doctor, al doctor Winchester Stevenson, que es este médico espiritista y que además también casualmente se los presenta el padre de Mary Ruth, ¿no? De Mary, una mujer que había fallecido años atrás en el hospital de Peoria. Este individuo le pide a la familia que no ingresen a su hija en un psiquiátrico, ya que corría el riesgo de sufrir el mismo destino que su hija Mary. Entonces, este señor, agobiado, el señor Asa Ruff, agobiado por la pena y por la culpa de haber llevado a su hija a un lugar donde finalmente falleció, no cedería en esfuerzos ni cesaría en su empeño para salvar a Lawrence y a esta nueva joven. Y por ello recurre al espiritualista que podría ayudar, ya que según era mejor internar, era mejor intentar la sanación espiritualista que llevar a Lawrence al manicomio. Por supuesto que los padres de Lawrence y Venom estuvieron de acuerdo y así contó Asa a los Venom que su hija, es decir, Mary Ruth, había experimentado situaciones muy similares a las que estaba experimentando Lawrence. Así fue que el sentimiento de culpa arrastró al señor Ruth para poderles contar esta enfermedad muy similar que experimentó al lado de su pequeña hija Mary, quien desde los 6 meses de edad, es decir, siendo apenas una muy, muy pequeñita niña, había presentado los síntomas casi idénticos a los de Lawrence, que con el paso de los años fueron acrecentándose y llegaron a ser exactamente idénticos a los de Lawrence. La rigidez del rigor mortis, el poder observar cosas sin abrir los ojos. Vamos, es que no se los quiero spoilear, pero ahí se los voy a ir soltando. Por supuesto, el caso de Mary, pues le empezó a pasar desde chiquita, pues para cuando tenía los 13 años, pues ya eran muy severos, era un caso mucho más fuerte, y a medida que ella iba creciendo tenía fuertes convulsiones. Había llegado a desarrollar habilidades como los dones de la clarividencia, ¿no? Que podía ver con los ojos vendados o podía hacer prácticamente todas las cosas como si estuviera viendo de manera normal. Fueron muchísimos los intentos de sanarla o de curarla de un mal que nadie sabía diagnosticar. Es decir, en el caso de Mary Ruth, se incluyeron sangrías realizadas con sanguijuelas y ella empezaba en este punto a autoinfligirse daño con un arma blanca porque, según ella decía, necesitaba sacar la mala sangre de su cuerpo. Fueron varios los doctores que recetaron una cura con agua en Peoria, ¿no? Sin embargo,
en este manicomio después de 18 meses de este tratamiento salvaje con agua. Y les digo salvaje con agua porque, bueno, ya les expliqué, ¿no? Que les daban baños con manguera, los sumergían en agua congelada, luego los metían en agua muy fría, en agua muy caliente. La terapia con agua o las hidroterapias en los años 1800 eran sumamente torturantes. Después de 18 meses, pues no se presentó ninguna mejoría y poco después muere. En julio de 1865. Este personaje sometió a Lawrence, es decir, el doctor Stevens, somete a Laura a muchas pruebas y con ellas pudo constatar que la joven estaba atravesando lo mismo que Mary Ruth había atravesado. Era capaz de leer el contenido de un libro que se encontraba cerrado. Podía decir con exactitud lo que cualquier persona de los que estaban presentes llevaba en los bolsillos. Pudo leer los documentos que estaban adentro de una carpeta en otra habitación sin cometer un solo error. En alguna ocasión fue capaz de reconocer entre un montón de objetos que le habían pertenecido a Mary Ruth. Además tenía la capacidad de proporcionar datos íntimos de muchas personas, algunas incluso personas que no había visto nunca en su vida. Al parecer, se trataba de una medium y así comienza la vida de una muerta en el periodo que abarcaría de febrero a mayo de 1878. Comenzarían los que yo llamo los recuerdos imposibles. ¿Por qué? Pues porque no podía tener ese tipo de recuerdos. Era imposible que ella los tuviera porque eran recuerdos que le pertenecían a Mary Ruth. Es decir, eran recuerdos que le pertenecían a una mujer que había fallecido 13 años antes. Después de que los padres de la fallecida Mary Ruth vieran lo que estaba ocurriendo, aceptaron recibirla y al llegar, la niña corre hacia ellos llorando de alegría, es decir, hacia los Ruth, llamándolos Pa y Ma, como Mary Ruth solía llamar a sus padres cuando estaba viva. Reconoce objetos que fueron enterrados o escondidos tras la muerte de Mary 13 años antes. Sabe secretos familiares que Lawrence nunca pudo escuchar. El horror psicológico no se haría esperar. Imaginen a los señores Ruth cenando cada noche, viviendo cada día con una niña que tiene una cara totalmente desconocida. Sin embargo, los gestos, los ojos y la manera en que se comporta les recuerda a su hija ya fallecida. Se trata de un duelo que se niega a terminar, un fantasma viviendo en carne ajena. En el cuerpo de Lawrence comienzan a manifestarse con mucha más frecuencia las posesiones de Mary Ruth. En una de estas ocasiones, el doctor Stevens le pregunta que por qué estaba ocupando ese cuerpo y la respuesta que da Lawrence con el espíritu de Mary Ruth adentro resulta inquietante. Ella dice: yo vine a curar el alma de Lawrence. Su alma está muy enferma, está asediada y la van a destruir. Yo vine a cuidarla y cuando ella está bien, regresará. No se preocupe, yo me encargo. El espíritu de Mary reencarnado avisó que ocuparía el cuerpo de Lawrence por 12 semanas, tiempo que duraría la sanación en el mundo espiritual y que el espíritu de Lawrence estaría recuperándose. Mary se encargaría de ayudar a sanar su cuerpo físico que se encontraba dañado y enfermo. Claro, mientras esto pasaba, Lawrence sabía de detalles de la vida de la familia de Mary ocurridos 12 años antes, detalles de cuando era una adolescente, que además era muy poco probable que Lawrence estuviera inventando una posesión para poder engañar a todos. Hasta el momento de la posesión, Lawrence no conocía a la familia Ruth. La señora Ruth supo, ella sí, que estaba poseída por el espíritu de su hija en el momento en el que la vio. Es decir, ella en cuanto la vio, la mirada que tuvo y los ademanes que hizo, de inmediato le recordaron a su hija y ella la pudo reconocer inmediatamente. En cierta ocasión, ella y la hermana de Mary, llamada Minerva, fueron a visitar a los Venoms.
Al momento en que Mary los vio llegar, gritó con alegría: ¡ahí viene Ma y Nervi! Lo extraño de este suceso es que nadie había nombrado a Minerva por ese apodo como Nervi en los 13 años pasados desde que Mary, su hermana, murió. Sin embargo, esta Mary reencarnada la llamó con este apodo con una gran naturalidad. Incluso Asa Ruth dijo con su propia boca y de sus propias palabras: verdaderamente nuestra hija que estaba muerta nos fue devuelta. Lawrence estaba feliz. Trabajaba, era servicial, cariñosa y sabía todo sobre la familia Ruth. Mientras que con la familia de Lawrence ella era solamente cortés, es decir, con sus antiguos padres, ella se comportaba ahora de una manera nada cariñosa. Solo era cortés, los trataba como extraños, no como si fueran su familia. Mary recordaba incidentes que habían ocurrido mucho antes de que Lawrence naciera. Reconoció a una amiga de la familia que era viuda cuando Mary Ruth falleció, aunque después se había vuelto a casar después de la muerte de Mary, y Mary reencarnada pues no sabía nada del nuevo matrimonio y la llamó por su apellido anterior, siendo que ahora pues se apellidaba Wagon. Dos ex vecinos de Mary fueron inmediatamente reconocidos y les preguntó: ¿se acuerdan de cuando Nervi y yo solíamos ir a su casa a cantar? Cosa que extrañamente fue verdad. Al momento reconocieron que sí, estas dos hermanas iban a su casa a cantar. Y también los Ruff colocaron para probar la memoria, para la memoria de Mary Ruth, para ver si estaba de verdad con una persona poseída por el cuerpo ahora reencarnado de su difunta hija. Escondieron un sombrero, dentro de un sombrero escondieron un gorro de terciopelo que le pertenecía a Mary Ruth. Lawrence lo reconoció inmediatamente diciendo: ¡ay, ahí está el gorro que usaba cuando tenía el pelo corto! También solicitó que le entregaran una caja de cartas que la madre había guardado en luto junto con otras cosas de ella, y cuando Lawrence la vio dijo: madre, aquí está la gargantilla que se me había roto, ¿cómo es que no me habías mostrado mis cosas antes? Todas las cosas que estaban dentro de la caja tenían valor sentimental, no solo para la mamá, sino también para Mary Ruth, y Lawrence los había detectado a la primera y sin equivocarse. Pero después de toda esta tormenta de emociones, pues vendría la calma que precede a la tormenta. Durante el periodo que Lawrence estaba viviendo bajo el techo de los Ruth, la joven actuaba como si la difunta Mary todavía estuviera aquí. Reconoció a todos los familiares y conocidos y entablaba conversaciones y recordaba anécdotas vividas con la familia. Después de un tiempo, un buen día, Lawrence regresó a casa de los Benham, a su propio hogar. Les dijo a sus padres que era Mary y que venía a traerles a su hija. Ese día comió algo en la casa y fue a su habitación a recostarse. En cuanto despertó, era la misma chiquilla que había sido siempre. Cuando sus padres le relataron lo que había sucedido, Ramsey afirmó que no recordaba nada. Pasó el tiempo y Lawrence volvió a ser quien era. Los fenómenos desaparecieron y el caso obviamente fue estudiado por una gran cantidad de profesionales y fue muy documentado. En parte, gracias al diario de la región, el Danville Times, el doctor Stevens documentó ampliamente el caso en el informe que tituló, como ya se los mencioné, The Watsika Wonder, o la maravilla de Watsika. William James, en su libro Los principios de la psicología, publicado en 1890, dijo que era quizá el caso más extremo de posesión del tipo moderno que uno pueda recordar. Para algunos investigadores, el caso de Lawrence se trata de un espíritu de control. Esto quiere decir un alma que toma el cuerpo de una persona que está asediada por entidades malignas, donde su objetivo es liberarla, y en cuanto lo consigue, devuelve el cuerpo a su legítimo propietario. Qué hermoso altruismo de los espíritus de control, ¿no? Para otros, se trata de una joven con dones psíquicos y con ganas de llamar la atención. Aún al día de hoy, el misterio sigue presente después de 150 años y el caso siempre será una fuente de investigación. Claro, una fuente de investigación a medias porque no podemos hablar con los testigos, no tenemos más documentos que
el escrito que hizo un médico espiritualista. Sin embargo, sí está bastante documentado porque muchas personas se dedicaron a tomar nota de lo que estaba pasando porque creían que se trataba de un fenómeno relacionado con el espiritismo, y en aquella época pues estaba en tremendo auge, ¿no? Y a manera de conclusiones, Asa Ruff expresó en una carta dirigida al doctor Stevens fuertes sentimientos encontrados acerca de la forma en que su familia estaba albergando en su casa a una persona que ellos conocían como Lawrence y Venom, ya que en un lugar pequeño como Watsika no había secretos, o al menos no durarían para siempre. Ruff dijo que en la carta mencionó que algunos aprecian los motivos que se estaban manifestando, pero muchos otros, sin investigar o conocer los hechos reales, clamaban contra nosotros y contra ese ángel de niña. Algunos dicen que finge, otros dicen que está loca, y algunos otros los hemos escuchado mencionar que se trata de una obra diabólica, de una posesión demoníaca. Finalmente ocurriría el vacío que deja el espíritu y llegará un aviso. Un día Mary anuncia que debe de irse. Ella había avisado al principio de la posesión que se quedaría en el cuerpo de Lawrence un periodo de 15 semanas, que esto terminaría en mayo de 1878, lo cual seguramente llenó de tristeza a la familia Ruff. Sin embargo, ella había prometido liberar a Lawrence, o más bien liberar su cuerpo, y lo hizo justo como estaba previsto para el día 21 de mayo. Un día glorioso porque es después de mi cumpleaños. No sin despedirse y decir que Mary seguiría de cerca los pasos de toda su familia desde el otro lado. Se despidió de sus padres, los Ruff, quienes con una tristeza desgarradora la abrazaron, y Lawrence vuelve a su cuerpo. No recuerda nada de los últimos meses. Para ella, el tiempo se detuvo en el momento de su posesión. Lawrence se casa y tiene una vida normal, pero siempre se dijo que en momentos de soledad su mirada cambiaba y tenía ademanes que no eran pertenecientes a Lawrence. Justo como si Mary Ruff estuviera acechando desde el fondo de sus pupilas, esperando su turno para volver. Tras revisar el caso, el psicólogo Frank Sargent Hoffman consideró a Venom como un caso típico de suplantación histérica y escribió que no había pruebas de que Venom tuviera conocimiento que no pudiera haber obtenido por medios normales. Hoffman escribió que los Ruff hicieron todo lo posible para convencer a Venom de que ella era su Mary. Y por su parte, el periodista Henry Hannington Bruce dijo que Venom tenía una personalidad indebidamente sugestionable, pues podía afirmarse con seguridad que los fenómenos manifestados a través de Lawrence Venom no eran ni de lejos sobrenaturales. Los fenómenos eran producidos. Bruce escribió que las recurrencias de la personalidad de Mary aparecían solo cuando los Ruff la visitaban y cesaron por completo tras su matrimonio con un hombre que no tenía el más mínimo interés en el espiritismo y se trasladó a un lugar remoto del país. Por supuesto que existió un cambio de personalidades por un tiempo. Se llevaba a cabo una lucha por el control del cuerpo. Mas cuando Lawrence reapareció de forma permanente, dijo que era como si hubiera dormido por mucho tiempo. Se refería al señor Ruff como señor Ruff y ya no como si se tratara de su padre. Pidió ir a casa, donde abrazó y besó a su verdadera familia. La cura física y mental de esta joven se había completado sanamente y sin recaídas. Casi no lo recordaba. La posesión, que duró 3 meses y medio, pero se mantuvo apegada a los Ruff y, como mencionamos, al paso de los años se casó en Watsika y tuvo 11 hijos y después se trasladó a otro lugar, pero siempre mantuvo contacto con los Ruff. En un programa de radio llamado Out of the Night se dramatizó el caso como un caso de doble personalidad,
Esto ocurrió en 1949 y todavía existe una copia de la grabación de ese programa que la pueden consultar en The Internet Archive, en YouTube me parece que también está. Hay varios lugares donde pueden escucharla. Before I Wake, una obra de ficción de William Westbrooks, se basó en el caso y se produjo y presentó en 1986. Melissa Pritchard basó su relato Ataques Espirituales en Lone Rancid Venom. En este relato, que da título a su colección, Ataques Espirituales, que ganó el premio Flannery O'Connor de relato corto y fue publicado por la Universidad de Georgia en 1987. La película de 1996, Buried Secret, es una adaptación de la historia. De la misma manera, la película de 2009, The Possessed, narra la historia del caso de Watsika en Sci-Fi. Y hasta hace pocos años, la casa ha sido sujeto de investigación para diversos canales de entretenimiento paranormal. Este caso fue revisado por la Sociedad Americana de Investigación Psíquica por el investigador escéptico, el Dr. Hodgson, quien le dio un certificado de credibilidad. Creo, sin embargo, que lo más importante de este caso es develar si de verdad se trataba de una enfermedad mental, de un fraude orquestado o de un puente real entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Si este no fue un caso de posesión, ¿cómo Lawrence y Venom sabía tantos detalles de la familia Ruff que sucedieron antes de que ella naciera? La maravilla de Watsika nos deja una pregunta sumamente inquietante y que además debería de ser muy importante para todos nosotros que nos gusta adentrarnos en el mundo de lo espiritual. Si un espíritu puede entrar en un cuerpo, ¿por qué? De ser así, ¿quién te asegura que el que habita el tuyo es realmente el dueño? Es decir, si no se trata de un caso real de posesión y se trata de un caso de suplantación espiritual, la pregunta que nos deja este caso es si un espíritu puede entrar o no en el cuerpo de una persona. ¿Y por qué sería importante esta pregunta? Porque, bueno, ¿qué nos garantiza entonces que el espíritu que mueve nuestro cuerpo siempre es el nuestro? ¿Qué nos hace pensar que cuando salimos de nuestras casillas, cuando nos enojamos, cuando pensamos que somos otro, en verdad lo somos? Ok, pues esa sería la lección aprendida del caso de Watsika y que además nos deja una pregunta bastante intrigante. El segundo caso del que vamos a hablar el día de hoy es otro caso de posesión, pero que además es un caso que fue llevado a la pantalla en una producción bastante pobre, pero está inspirada esta producción en pantalla grande, es decir, se llevó al cine y después a pantallas y después a teatros y ondas así, pero está inspirada en un caso real, en un caso documentado que existe y que lo pueden consultar en las hemerotecas del país o incluso lo pueden checar en línea actualmente y van a encontrar muchos de los casos, muchos de la documentación real del caso. Y este es un caso de posesión que ocurre en Durango hace muy poco tiempo. En 1984, una familia de nombre Briceño fue hallada muerta en su hogar en Durango tras una supuesta posesión demoníaca de su hija menor. Se trata de un caso de una supuesta posesión demoníaca ocurrida en un territorio mexicano es en Durango, pero en Victoria de Durango se llama el lugar. Y bueno, 37 años después de este hecho, que aún resulta misterioso, se comienza a realizar una investigación de carácter bastante serio que resultaría, esta investigación, en la película Karen, la posesión. La película filmada precisamente en territorio duranguense en el 2019 y la cual, bueno, pues fue estrenada hasta 2 años después en el 2021. Es una película que está a cargo del director Henry Bedwell, mismo que llegó
llegó a conocer la historia de manera muy inesperada cuando una amiga suya le comenta, bueno, es una amiga suya que está muy metida en el tema de exorcismos y de posesiones y de fenómenos paranormales y sobrenaturales y demás. Bueno, le comenta el tema, le llama la atención al director y descubre el macabro relato de una niña menor de 15 años que, según el testimonio, la supuesta posesión de la joven desencadenó una serie de eventos inexplicables y terribles que dejaron una profunda marca en la familia de apellido Briceño. Así, Henry Bedwell se basó en los relatos locales, en las entrevistas que realizó a las personas cercanas al lugar e incluso averiguó los archivos policiales para presentar la historia más fiel al caso. El misterio de lo ocurrido sigue vigente hasta el día de hoy. La historia nos narra que la familia Briceño, originaria de Estados Unidos, se trasladó a Victoria de Durango en busca de una nueva vida, estableciéndose en una antigua casa que, según rumores de los habitantes del lugar, estaba maldita. Ese, a mi parecer, considero que es el primer error de la familia. Se mudan a una casa, tal vez porque era barata, tal vez porque era una herencia, tal vez porque Juanito Bananas decidió que esa fuera su casa, pero lo hacen sin investigar, se mudan sin molestarse en indagar qué es lo que ocurría en esa casa, quiénes eran los dueños, qué pasaba, qué decían los vecinos. ¿Y por qué considero que fue un error? Porque al parecer fuerzas extrañas habitaban todavía en las sombras a la espera de los próximos habitantes de la casa. La comunidad local, como era de esperarse, observó con recelo y enojo a los recién llegados porque mostraban una actitud distante a las demás, hasta cierto punto una actitud de soberbia, tal vez por ser extranjeros, por haber llegado a una tierra donde no conocen a nadie y porque al ser de naturaleza atea la familia, pues no asistía a los ritos sacramentales del domingo, es decir, no iban a misa con todos ellos, y además la falta de apego a las tradiciones antiguas y a las tradiciones religiosas locales y los usos y costumbres de la zona, pues los hacían ver como unas personas poco fiables. La familia, que era de creencias ateas, ignoró los rumores ya bastante fuertes sobre su hogar y se mantuvo apartada de la vida social del pueblo. Como bien dicen, a palabras necias, oídos sordos. Karen, la hija menor, fue quien más sufrió este aislamiento social, más que se encontraba en una etapa en la que la socialización es básica. La escuela, pues no supo manejar este aislamiento y fue justamente en la escuela cuando ella fue blanco de burlas, bullying y acoso por parte de sus compañeros, lo que la llevó a refugiarse en su propio mundo, casi alejada hasta de su propia familia. Y con este contexto comienza a hablar con un amigo imaginario. Realmente no es un amigo imaginario. Ella encuentra un diario, empieza a escribir en ese diario su día a día, pero pues el diario ya tenía hojas previas escritas, tenía palabras que ella no comprendía y demás, pero pues que les repetía, ¿no? Y entonces empezó a escuchar el llamado de un amigo imaginario, por así llamarlo, que se llamaba Naro, al que aseguraba haber conocido una noche después de haber seguido los susurros que escuchaba de Naro dentro de su casa. Desde ya varios días antes había escuchado estos susurros, hasta que, bueno, pues esta noche decide seguirlos, llega al sótano de la casa y ahí se encuentra con Naro. Estos sonidos, según mencionó en días previos a la tragedia, fueron los que la guiaron hasta el sótano de su casa. Con el paso de las semanas, el comportamiento de la niña cambió de manera drástica y pasó de ser una niña retraída y solitaria a comportarse con actitudes agresivas, no solo con su familia, sino también con sus compañeros de la escuela y con los desconocidos. Se comportaba de manera grosera con los vecinos cuando ella nunca había tenido esa
esas actitudes, y en varias ocasiones sus seres cercanos y quienes la rodeaban afirmaron que su voz ciertamente se transformaba en un tono gutural, aberrante y escalofriante, como si alguien más hablara a través de ella, es decir, como si estuviera poseída. Los eventos fueron escalando y cada vez se presentaban más fuertes y más frecuentemente. Entre los eventos más aterradores que se cuentan sobre Karen, destacó un aterrador incidente ocurrido en su escuela, donde las muñecas de papel que los alumnos habían realizado en días previos en una actividad escolar comenzaron supuestamente a moverse solas frente a los alumnos y maestros. Sin ningún pudor, estas muñecas bailaban sin importar los ojos de los testigos. Por supuesto que el miedo creció en la comunidad y los habitantes estaban convencidos de que Karen estaba poseída, como ellos ya sabían que ocurriría, e insistieron en practicarle un exorcismo, sin importar lo que sus padres pensaran de ello. Sin embargo, sus padres se negaron rotundamente y optaron por buscar ayuda médica. Pero después de varios especialistas y visitas al médico sin tener un diagnóstico claro y sin obtener respuestas satisfactorias, comenzaron a tomar en cuenta las exigencias del pueblo. Sintiéndose sola, Karen se refugió en la figura de Naro. Comienza a comunicarse a través de su diario con esta misteriosa entidad invisible, quien se presenta amistoso con ella y le ofrece ayudarla contra sus acosadoras. Ella mantiene todo en secreto de sus padres. Al día siguiente es inculpada de copiar en un examen y ella hace que uno de sus compañeros le propine un puñetazo a una de las chicas. Al paso del tiempo, Karen comienza a comportarse de manera más temperamental y recluida, y su maestra la castiga llamando a sus padres. Karen vuelve a ser molestada por sus acosadoras y provoca que una de ellas, Fabiola, escupa sangre junto a bolas de papel, por lo que es hospitalizada durante 4 días. Un amigo de los Briceño, quien es sacerdote, Miguel, se pone a investigar sobre la casa, cosa que la familia nunca hizo, y descubre que los primeros dueños fueron víctimas de un demonio que le dio poderes al hijo de la familia y fue el causante de la muerte de todos. Tragedia también documentada en Durango. El padre de familia se armó con una escopeta y mató a todos los presentes, incluidos él mismo. Mientras tanto, en la escuela, Karen es confrontada por sus acosadoras. Al paso del tiempo, Karen comienza a comportarse de forma más temperamental y recluida. Su maestra la castiga y llama a sus padres. Karen vuelve a ser molestada por sus acosadoras y provoca que una de ellas, Fabiola, escupa sangre junto a bolas de papel, por lo que es hospitalizada durante 4 días. Un amigo de los Briceño, que es sacerdote, de nombre Miguel, se pone a investigar sobre la casa, cosa que la familia nunca había realizado, y descubre que los primeros dueños fueron víctimas de un demonio que le dio poderes al hijo de la familia y fue el causante de la muerte de todos. La tragedia también está documentada en Durango. El padre de familia se armó con una escopeta y mató a todos los presentes, incluidos él mismo. Mientras tanto, en la escuela, Karen es confrontada por sus acosadoras. La acusan de ser responsable de la condición de Fabiola, pero de la nada y sin avisar, Karen le clava un lápiz en la mano a una de ellas y provoca sus muertes, además de dejar gravemente herida a su maestra. Al ser poseída completamente por Naro y después del incidente, se clausuran las clases, y cuando Miguel llega a la casa a compartir su descubrimiento ante la familia, se plantea la idea de que la casa podría estar de verdad embrujada. Miguel logra hablar con los sacerdotes de la iglesia para comentarles sobre la situación de los Briceño, pero su petición es rechazada, aunque recibe apoyo cuando informa sobre la participación de Naro. Karen, por su parte, convence a su hermana Laura de que la lleve al hospital a visitar a su maestra, ya que sigue en terapia intensiva, pero justo en este punto, ella es informada de que Fabiola, la niña que había escupido las bolas de papel, está mejorando su salud. Así que Karen se las ingenia para rematarla, provocando su muerte y haciéndola parecer como una complicación médica. Esa misma noche, Karen entra en la habitación de Laura y toma el control de ella solo para que visite a la maestra y la asesine al asfixiarla con una almohada.
La niña se da cuenta de lo grave y peligroso que es Naro, así que trata de pedir que se aleje, pero para este momento Naro ya está fuera de control y muestra su verdadero rostro. La casa está plagada de fenómenos sobrenaturales. Los fantasmas de las familias anteriores se hacen presentes. En la actualidad hay testigos que hablan de que pudieron ver los cuerpos de los muertos en las cercanías de la casa. Los objetos se lanzaban solos de una pared hasta la otra y uno de estos objetos golpea a la madre en la cabeza, causándole la muerte. El hermano de Karen también es atacado y sufre la amputación de los brazos, ocasionando que se desangre y muera. El padre Miguel también es atacado y también muere. A este punto de la historia ya solamente viven el padre que mandó la iglesia a exorcizar a Naro y Karen, pues el padre de la familia inexplicablemente también había fallecido, al parecer de una falla cardíaca. Así que ahora solo quedan el sacerdote y la posesa, a quien aparentemente asesina cuando intenta exorcizarla y la apuñala con una navaja. Durante mucho tiempo el incidente con los briseños es encubierto por la iglesia, quienes conservan al día de hoy su diario y lo guardan en una bóveda, pues había una frase en latín que al parecer era la clave para invocar al demonio Naro. La frase se dio a conocer porque al parecer Naro le dijo a Karen que lo escribiera en los cuadernos de todos sus compañeros para que pudiera ser llamado por cualquiera, de ser necesario. La frase, a mi parecer, la frase que se hizo pública, a mi parecer fue alterada porque carece de todo sentido, ¿no? Yo creo que la alteraron para que no se conociera, pero la verdad es que en demonología poco se sabe. La frase está escrita en latín y dice: aguas, porque si no quieres escucharla, este es el momento justo para que te adelantes 10 segundos o para que le pongas micrófono o le pongas mute durante lo que dure la... Es muy poquito lo que dice la frase. La frase está en latín y dice: quia non referet quid bisc ut nunc, nonne tues inc illum sicut me. Que significa: porque no importa lo que quieras ahora, no eres de aquí y por eso le gusto. Y pues acorde al caso real, la verdadera familia Briseño fue encontrada inexplicablemente sin vida en el interior de su casa, en la casa de Victoria Durango en 1984. Al parecer, todo ocurre después de que se intenta hacer el exorcismo, pero pues como se menciona, la iglesia trata de tapar todo esto y pues se dice que los integrantes de la familia murieron sin que haya intervenido la iglesia para nada. Y aunque se cuenta como una especie de leyenda entre los lugareños de Durango, lo cierto es que efectivamente hubo una familia briseño en Durango que llegó a establecerse en una vieja casa y que en el año 1984 todos sus miembros fueron encontrados sin vida en el interior de esta, pues incluso, según contó el director Henry Bedwell, para realizar la cinta pidió información del caso a la policía. A diferencia de las miles de historias de posesiones demoníacas que existen, esta le llamó la atención principalmente o especialmente porque había detalles que eran difíciles de creer. La niña era consciente de estar poseída, sin embargo, negaba alejarse de todo esto porque no quería desaparecerse de los poderes que Naro le había dado y por medio de los cuales pudo vengarse de las personas que la estaban molestando. Al final es muy poco lo que se sabe de dicho caso en Durango, pues la investigación policial nunca se concluyó, la casa fue demolida hasta cierto punto, la información sobre el hecho es escasa o alguien la oculta, quedando únicamente en algo policíaco que no pudo trascender, que no siguió adelante, pero sí, como bien menciona el director, hay un lado macabro de la historia porque no se derrumbó toda la casa y en los grabados y pinturas que se encuentran en los restos de la casa se pueden encontrar símbolos de naturaleza demoníaca. Esto dicho de boca misma del director de la cinta. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el caso
de Lawrence y Venom, la posesión de Lawrence y Venom, y también el caso de la posesión de Durango. Ambos casos tienen que ver con posesiones y con exorcismos, aunque uno fue fallido y el otro resulta bien realizado. Sin embargo, en ambos casos hay mucha tela que cortar todavía y podríamos hacer programas y programas hablando de cada uno de los detalles y de las cosas que no nos cuadran, sobre todo en el caso de la posesión de Lawrence y Venom, ¿no? Este caso en el que tiene mucho que ver el espiritismo y demás. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. A mí no me resta nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el haber estado acompañándonos, el haber estado con nosotros en una emisión más de La Sociedad de la Medianoche. Estén pendientes de las publicaciones que haremos en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de YouTube, porque próximas exploraciones urbanas se vienen bastante interesantes, bastante macabras, y los reels que estaremos, no es cierto, los reels y las historias que estaremos publicando tanto en Instagram como en TikTok son de suma importancia, tienen bastante valor. Acabamos de subir un video acerca de cuando fuimos al Museo del Virreinato, logramos captar una psicofonía y ha sido un caso que se ha convertido en viral. Se ha reproducido muchas veces y no hemos encontrado una solución. Hay mucha gente que nos dice, no, pues es que es un caso que tú inventaste o que tú hiciste. Ustedes me conocen, llevo más de 20 años transmitiendo y nunca hemos recurrido a esas bajezas para ganar seguidores, para ganar dinero. No ganamos dinero, no hacemos dinero de esto, no tenemos ganancia alguna. Simplemente ahora lo grabamos y se presentó, ¿no? No es como aquellos investigadores paranormales que a donde van sacan una psicofonía, a donde van captan un fantasma, a donde van hay algo, ¿no? O sea, tienen imán para las entidades sobrenaturales. Nosotros, después de tantísimos años, hemos logrado captar 4 o 5 fenómenos paranormales, pero bien dicen, si quieres lidiar con los muertos, pues preséntate donde están los muertos, ¿no? Bueno, pues a mí no me resta nada más que agradecerles que pasen la más macabra y la más aterradora de las noches. Me gustaría leer en sus comentarios aquí en la parte de abajo cuál es su punto de vista al respecto de estos casos, sobre todo del de Lawrence y Venom. ¿Se trata de un caso de posesión, de un caso de reencarnación, de un caso de querer llamar la atención, o se trata de una artimaña del espiritismo para poder ganar más seguidores a un movimiento que estaba en auge y que se convirtió en un movimiento sumamente importante? Y por supuesto del caso de Durango, la película es bastante mala, bastante mal lograda, pero el caso en sí es bastante interesante, es decir, leer las investigaciones que se han hecho del caso nos dejó un muy buen sabor de boca. Pasen la más terrible, la más aterradora y la más macabra de las noches, que este programa haya sido muy interesante y de mucho gusto para ustedes, y nos vemos la próxima semana con una nueva entrega y chao, chao.